¿Has estado en una situación de perdonar a alguien a quien tú consideras que no lo merece? ¿Por qué nos cuesta perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño? ¿Qué podemos aprender de la misericordia de Dios y el perdón y cómo eso nos desafía sobre a quién debemos perdonar? Hola, soy Edwin González, teólogo y biblista, y quiero que me acompañes en Teología, Biblia y Contexto. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un tema profundo y esencial. Hoy vamos a hablar de una historia que te puede sorprender y que hace que cuestionemos algo importante. Tiene que ver con el perdón. Vamos a explorar la historia de Jonás, un profeta que fue llamado por Dios a predicar el arrepentimiento, pero no solo se negó a hacerlo, sino que se enojó porque Dios perdonó a los que él consideraba que eran sus enemigos. Vamos a mirar algo acerca del contexto histórico y cultural del libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro que se considera profético en el Antiguo Testamento, pero a diferencia de los otros libros proféticos, Jonás no se dedica a profetizar a Israel, sino que es enviado a una nación pagana, Nínive, la capital del imperio asirio. Los asirios eran conocidos por su crueldad y su opresión, por lo que Jonás, siendo israelita, veía a Nínive como un enemigo de su pueblo, por lo que este pueblo había hecho a sus antepasados en el año 722 a.C., cuando estos invadieron el reino del norte, llamado también el reino de Israel o el reino de Efraín, llevándolos cautivos de una manera muy atroz. La misión de Jonás era más bien representar a Dios en un actuar de misericordia. Dios le ordena a Jonás que predique en Nínive para que se arrepientan de su maldad, pero la reacción de Jonás es de resistencia, pues no quería que esos enemigos crueles se arrepintieran y recibieran el perdón de Dios. En lugar de obedecer, decide huir lo más lejos posible, tomando un barco con destino a Tarsis, un lugar lo más alejado que nosotros podremos imaginarnos de Nínive. ¿Por qué Jonás huye? Para él no era justo que Dios ofreciera una segunda oportunidad a un pueblo tan malvado. Jonás se veía a sí mismo como un instrumento de juicio de Dios, y su resistencia al perdón se basaba en un profundo sentido de justicia personal. Él pensaba que los habitantes de Nínive, debido a su comportamiento y a su historia de violencia, no merecían ser perdonados. En lugar de ir a Nínive a cumplir con la misión que el Señor le había encomendado, Jonás decide huir, eligiendo tomar un barco en dirección contraria, intentando escapar de su propia responsabilidad. Pero como suele pasar, cuando intentamos escapar de lo que es correcto, las cosas muchas veces no salen bien, así como le estaba pasando a Jonás. Este intento de huir nos enseña una lección fundamental. Evadir nuestras responsabilidades emocionales o espirituales nunca nos van a traer paz. Al contrario, las consecuencias de no enfrentar lo que debemos hacer suelen ser mucho más complicadas de lo que nosotros pensamos. En tercer lugar, quiero que hablemos de la tormenta y las consecuencias de no perdonar. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, del versículo 4 al 5, leemos: Pero Jehová hizo levantar sobre el mar un viento fuerte, y hubo en el mar una tempestad tan grande que la nave pensó que se partiría. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para alivianar el peso. La tormenta que ha sido provocada a causa de Jonás no solamente es una tormenta natural, sino una representación de lo que sucede cuando tratamos de huir de lo que sabemos que debemos hacer. Jonás, al huir de la misión que Dios le dio, crea una tormenta que no solamente lo está afectando a él, sino que también afecta a otras personas inocentes alrededor de él, como los marineros. De la misma manera, cuando nos negamos a perdonar a alguien, esa falta de perdón o desobediencia genera ciertas consecuencias que afectan no solamente a nosotros mismos, sino también a los que están a nuestro alrededor. El resentimiento
y la falta de perdón se convierte muchas veces en una tormenta emocional que pone en peligro nuestras relaciones con los demás y nuestra propia paz. Finalmente, después de que Jonás es lanzado al mar, es tragado por un pez grande, se da cuenta de que está atrapado en una situación de desesperación. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Nos atrapa, nos consume y nos aleja de la paz que necesitamos. Es como estar en el vientre de un pez, en un lugar de oscuridad sin poder encontrar el camino hacia la restauración. En este punto de la historia, Jonás es vomitado por el pez en la orilla del mar. Así que Jonás decide ir a Nínive a predicar. Cuando Jonás llega a Nínive, predica el arrepentimiento y sorprendentemente los habitantes de Nínive se arrepienten. La ciudad, conocida por su maldad, se vuelve hacia Dios, se humilla y se arrepiente de sus pecados. Dios, en su infinita misericordia, decide perdonarlos y no destruirlos como lo había anunciado. Pero aquí está la lección crucial. Jonás no se alegra de esto. En lugar de celebrar el perdón de Dios hacia el pueblo de Nínive, se enoja en gran manera porque los habitantes de Nínive, sus enemigos, han sido perdonados por Dios. Esta es una de las partes más importantes de esta historia. Jonás, quien había sido llamado para ser un instrumento de perdón, no puede soportar ver cómo Dios extiende su misericordia a aquellos que él considera indignos o sus enemigos. A pesar de haber cumplido con la misión de predicar, Jonás se siente frustrado y desilusionado al ver que Nínive recibe el perdón de Dios. Esto nos muestra que muchas veces nuestro propio sentido de justicia puede chocar con la misericordia divina. Creemos que estos actos o personas no merecen la gracia de Dios, especialmente cuando nos han hecho demasiado daño o cuando son considerados nuestros enemigos. Y es aquí cuando entra en acción dos palabras del hebreo muy importantes. Son rejamín y gesed. Estas palabras las vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo 2 de Jonás. Y oró Jonás al Señor y dijo: Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. En el contexto de Jonás, las palabras rajamim y gesed cobran un significado muy importante, ya que ambas se relacionan con el tema central de la historia: el perdón de Dios y la misericordia hacia quienes no lo merecen. El término rajamín se entiende como una misericordia que surge desde lo más profundo del corazón, una respuesta emocional de compasión hacia el sufrimiento ajeno. Esta palabra proviene de la raíz que significa útero, sugiriendo un afecto profundo y maternal. Es un amor que surge de la compasión más profunda, sin límites, similar al amor de una madre por su hijo. Dios se presenta en la historia de Jonás como un Dios lleno de misericordia, dispuesto a perdonar incluso a los más impíos que se arrepienten. La misericordia de Dios no tiene límites, no está condicionada por nuestra idea de justicia, sino que fluye de un afecto profundo y un deseo de restauración. En el caso de Jonás, la misericordia de Dios no es simplemente una respuesta emocional, sino una decisión compasiva basada en el sufrimiento y en el arrepentimiento del pueblo de Nínive. La otra palabra en hebreo es gesed. El gesed se entiende como un amor o bondad que no se basa en el merecimiento, sino en una fidelidad constante y un compromiso de hacer el bien a los demás. Independientemente de sus acciones, es un amor incondicional que no depende si la otra parte lo merece o no, y a menudo se asocia con la gracia y la misericordia divina. Este gesed refleja un acto de generosidad y lealtad. Jonás esperaba que Dios destruyera Nínive debido a su maldad, pero al ver que la ciudad se arrepentía y que Dios respondía con gracia y fidelidad, Jonás se siente muy frustrado. Esto plantea una pregunta difícil para nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar
a aquellos que nos han hecho tanto daño. Si Dios puede perdonar a los enemigos de Israel, ¿por qué nosotros no podríamos darnos la oportunidad de extender el mismo perdón a los que también nos han lastimado? La misericordia de Dios no depende de que las personas sean dignas de perdón según nuestro estándar humano. Al contrario, es un acto de gracia incondicional, algo que todos necesitamos para sanar y para restaurar nuestras relaciones. Esto nos lleva a una reflexión bastante importante. Perdonar no es solamente un acto de obediencia, sino de misericordia. Si Dios está dispuesto a perdonar a Nínive, ¿por qué nosotros no podríamos darnos la oportunidad a perdonar a aquellos que nos han hecho tanto daño? El perdón de Dios no tiene límites. Y si somos llamados a reflejar esa misericordia de Dios, debemos también extender el perdón a aquellos que consideramos indignos de él. A veces el perdón es un acto de liberación, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. ¿Cómo podríamos concluir esta hermosa historia de Jonás? El libro de Jonás es más que una lección religiosa. Es una lección sobre cómo nuestras emociones y prejuicios pueden bloquear el camino hacia el perdón. Jonás, a pesar de ser un profeta de Dios, luchó con la idea de perdonar a Nínive, un pueblo que fue considerado muchos años enemigos de Dios. De la misma manera, todos enfrentamos las batallas internas que nos dificultan perdonar, especialmente cuando sabemos que la otra persona no lo merece. Pero lo que la historia nos enseña es que el perdón no es solo para aquellos que lo merecen, sino una herramienta muy poderosa de sanación, de liberación de nosotros mismos. La verdadera paz solo llega cuando soltamos el peso del resentimiento y nos abrimos a la misericordia de Dios, que siempre está disponible para todos. No se trata de que la otra persona cambie, sino de permitir que nuestro corazón se transforme al seguir el ejemplo del perdón y la compasión de Dios. ¿Quién en tu vida necesita tu perdón? ¿Cómo puedes empezar a liberarte del resentimiento y abrirte a la misericordia de Dios o a la paz interior que solo el perdón puede traer? El perdón no siempre es fácil. De hecho, puede ser uno de los actos más difíciles que humanamente podamos hacer, pero también es uno de los actos más liberadores que podemos encontrar. Cuando elegimos perdonar, no solamente estamos restaurando nuestras relaciones, sino que también sanamos nuestras propias heridas. Si te ha resonado algo de lo que hemos hablado el día de hoy, no olvides darle like y suscríbete para seguir explorando más temas como este. Nos gustaría mucho saber tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje de la reflexión sobre el perdón, sobre la vida de Jonás y sobre la misericordia de Dios. Nos vemos en otro próximo episodio en Teología, Biblia y Contexto.